Muy buenos días, mis queridos amigos de su canal de mi Puerto Rico. Su amigo de siempre, Emilio Rivera Pérez, en la mañana de hoy para traerle una información, ¿verdad?, de mi querido Puerto Rico, como lo he estado haciendo por el último mes y medio de que inauguré mi canal, buscando, ¿verdad?, cosas de mi Puerto Rico para llevarle a cada uno de las personas que ya se han suscrito a mi canal y informándole que entren a mi canal de YouTube, se suscriban y le den like, ¿verdad? Para seguir creciendo. Este es su canal de mi Puerto Rico. Hoy pues yo le voy a hablar, ¿verdad?, de los escritores y escritoras puertorriqueñas. Y Puerto Rico tiene un caudal inmenso de escritores, de muy buenos escritores y escritoras, ¿verdad? Pero yo le voy a hablar de algunos de ellos, unos 6 o 7, ¿verdad? Porque no podría hablarles de todos ellos. Los que pues, ¿verdad?, han dejado esa marca en la literatura puertorriqueña y que pues han sido reconocidos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. El primero que le voy a mencionar en la mañana de hoy es don Enrique Laguerre. Nombre original, Enrique Arturo Laguerre Vélez. Nació el 3 de mayo de 1906 en Moca, Puerto Rico. Considerado uno de los novelistas puertorriqueños más prolíficos y brillantes del siglo XX. Fue maestro, cuentista, crítico y columnista. Su vocación literaria le floreció en su adolescencia, estimulada por una de sus maestras, señora Carmen Gómez Tejera. Esta fue la que inspiró a don Enrique Laguerre que se hiciera escritor. En el año de 1923 ingresó a la Universidad de Puerto Rico con la idea de convertirse en educador. En el año 1925, sin haber terminado sus estudios, se inició como maestro rural, ejerciendo la enseñanza en su pueblo y en otros pueblos de la región oeste. O sea, porque para esta época, ¿verdad?, con una educación informal, ¿verdad?, maestro normal, pues podían dar clases, enseñar, porque pues hacían falta, ¿verdad? Y no era fácil todo el mundo conseguir esa época maestros con bachillerato y menos con maestría, ¿verdad? Ok. 7 años más tarde, en el 1932, se inició como periodista y ensayista, publicando artículos de carácter cultural y político en el periódico La Democracia. En el año de 1935, y motivado por don Antonio S. Pedreira, otro de los grandes escritores puertorriqueños, le motivó a que publicara su novela La Llamarada, ganándose el premio del Instituto de Cultura Puertorriqueño en el 1936. Y esa es una de sus famosas novelas, La Llamarada. Bien. Laguerre siguió estudiando, obteniendo una maestría en arte de la Universidad de Puerto Rico en el 1941. Más tarde ingresó a la Facultad de Estudios Hispánicos, donde ejerció como catedrático, profesor y catedrático asociado por medio siglo. Más tarde completó su doctorado en la Universidad de Columbia en Nueva York. Algunos reconocimientos que recibió don Enrique Laguerre: Premio Nacional de la Literatura concedido por el Instituto de Cultura Puertorriqueño, Humanista del Año. En el 1999 fue nominado al Premio Nobel de Literatura, o sea que siendo el único puertorriqueño que ha sido
nominado al Premio Nobel de Literatura, ¿verdad? En el año 2005, el Ateneo puertorriqueño le confirió su más alto honor, el Premio Honor. Obras más importantes de don Enrique: Solar Montoya, La Llamarada, La Resaca, La Ceiba y el Tiesto, Los Dedos de las Manos y El Laberinto, y muchas más, ¿verdad? Cuentos que escribió: Renunciación, El Hombre Caído, El Diente de Oro, El Cuento que no acababa y Pacholí, y muchos más. O sea, pues, este es nuestro gran escritor, considerado, ¿verdad?, como la figura máxima en la literatura puertorriqueña, don Enrique Laguerre, que murió casi a los 100 años. ¿Ah? Otro escritor y costumbrista puertorriqueño fue Abelardo Díaz Alfaro. Nació en Caguas, Puerto Rico, el 24 de julio de 1916 y murió en Guaynabo el 22 de julio de 1999. Fue escritor, trabajador social, periodista puertorriqueño, defensor de la idiosincrasia puertorriqueña y considerado el más importante cuentista de temas criollistas en Puerto Rico, o de temas criollos, considerado mejor, pues don Abelardo Díaz Alfaro se dedicó mayormente a eso. Hizo su bachillerato en artes en el Instituto Politécnico de San Germán, lo que hoy día es la Universidad Interamericana, y obtuvo su licenciatura de trabajador social en la Universidad de Puerto Rico con especialidad en sociología. El trabajar en la zona rural de Puerto Rico lo inspiró para la redacción de todos sus cuentos. O sea, que esta experiencia que tuvo trabajando en la zona rural fue lo que le inspiró a publicar todos esos cuentos que él, ¿verdad?, publicó, y con tanto éxito. Publicó algunos de sus cuentos en la revista La Torre, y en 1947 publicó una colección titulada Terrazo. Algunos reconocimientos que recibió don Abelardo: la publicación de sus cuentos Terrazo recibió el premio de la Sociedad de Periodistas Universitarios de Río Piedra. Obras más importantes: Terrazo, Mi Isla Soñada, El Josco, Los Perros, Santa Claus va la cuchilla, Campo Alegre, Jesús en calzoncillos, Tello Gracias y Retablo del Solar. Ese fue don Abelardo Díaz Alfaro, ¿verdad?, otro gran escritor, mayormente cuentista puertorriqueño. También le voy a hablar de una dama puertorriqueña, la señora Rosario Ferré, hija del gobernador Luis A. Ferré y sobrina de Sor Isolina Ferré. Nació en Ponce el 28 de septiembre de 1938 y muere en San Juan el 18 de febrero del 2016. Escritora, poetisa puertorriqueña, hija de una de las familias más acaudaladas de Puerto Rico. ¿Verdad? Como le dije, la familia Ferré era la más acaudalada de Puerto Rico. Rosario Ferré empezó a escribir profesionalmente a los 14 años, publicando artículos en el periódico El Nuevo Día, ¿verdad?, que era propiedad, ¿verdad?, de su familia. Obtuvo una maestría en español y estudios latinoamericanos en la Universidad de Puerto Rico. Durante ese periodo funda junto a su prima Olga Noya la revista Zona de Carga y Descarga. La revista se dedicó a publicar autores nuevos únicamente y a promover las ideas del movimiento independentista puertorriqueño.
Para eso era para, ¿verdad?, incentivar a autores nuevos. Luego de obtener un doctorado, fue profesora en la Universidad de Puerto Rico, fue profesora invitada en la Royal University y en la Universidad de Johns Hopkins. Durante su juventud fue partidaria de la independencia de Puerto Rico, pero a pesar de que su padre apoyaba la estadidad para Puerto Rico. Posteriormente cambió de opinión y empezó a apoyar la estadidad. Después que su padre, pues, ¿verdad?, la convirtió en gobernador, ella pasó a ser primera dama, porque la esposa de don Luis Ferrer había muerto. Reconocimientos. Recibió numerosos reconocimientos por su labor. En el 1974 ganó el concurso de cuentos del Ateneo puertorriqueño. En 1992 ganó el Louvre Prize en la Feria de Libros de Frankfurt. En 1997 recibió un doctorado honorario de la Universidad de Brown. En el 2009 recibió la medalla de los Premios Nacionales de la Cultura del Instituto de Cultura Puertorriqueño. Algunas de sus obras más importantes: La extraña muerte del Capitancito Candelario, El vuelo del cisne, La casa de la laguna, La batalla de las vírgenes, Maldito amor, El medio pollito y muchas más. Algunos ensayos fueron Las puertas del placer, A la sombra de tu nombre, El coloquio de las perras y otras más. Así que esa fue nuestra gran escritora Rosario Ferrer, que pues murió joven, ¿verdad?, y murió hace como 4 años atrás. Otro escritor puertorriqueño que aunque no ni nació aquí ni vivió mucho aquí, pero siempre se consideró puertorriqueño: José Luis González. Nació en la República Dominicana, ¿verdad?, en el 1926 y muere en México en 1996. Él era hijo de padre puertorriqueño y madre dominicana, pero vivió en Puerto Rico desde los 4 años. Considerado uno de los intelectuales puertorriqueños más importantes de su generación por sus ensayos de interpretación nacional. Su obra es fundamentalmente para entender la realidad histórica puertorriqueña del siglo XX. Cursó estudios posgraduados en diferentes partes del mundo: en Nueva York, en Praga, en México. Sus obras, mayormente sus cuentos, fueron La carta, La sombra, En el fondo del caño hay un negrito, Mambrú se fue a la guerra. Novelas que escribió: Balada de otro tiempo, La llegada. Antologías: 20 cuentos y Paisa, antología personal, cuentos completos y muchos más. Así que se fue González, ¿verdad? El otro escritor, José Luis González. El otro escritor importante de nuestro país fue don René Márquez. Nació el 4 de octubre de 1919 en Arecibo y murió el 22 de marzo de 1979 en San Juan. Fue un reconocido escritor puertorriqueño, caracterizado por sus cuentos y obras teatrales. René Márquez, pues la mayor parte de él fue hacia el teatro, ¿verdad? También conocido por sus artículos periodísticos, novelas, ensayos y guiones para cine. René Márquez, sin duda alguna, uno de los más destacados y versátiles y discutidos escritores puertorriqueños del siglo XX. En 1942 se gradúa de ingeniero agrónomo del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez. Esto se debe a que Márquez se crió en una
familia de agricultores. O sea, y él al principio estudió agronomía, ¿verdad?, para seguir la tradición familiar, pero después se decidió por las letras. Perdón. Fue defensor de la independencia para Puerto Rico. Su interés por las letras le llevaría a estudiar literatura en la Universidad Central de Madrid en el 1946. Fue becado por la Fundación Rockefeller y va a estudiar teatro en la Universidad de Columbia y en el taller dramático Piscator de Nueva York. Cuando regresa a Puerto Rico, dirige la Sociedad Proarte y en la prestigiosa publicación Asomante, donde se publicaría su primera obra para el teatro. En los años 50 escribe su mejor obra de teatro titulada La Carreta, la cual relata una historia de la situación de pobreza rural y migración urbana en Puerto Rico. Las obras de René Márquez, algunas de ellas, del libro La Carreta de Rosa, Otro Día Nuestro, La Víspera del Hombre, en una ciudad llamada San Juan, Tres hombres junto al río, obras teatrales, Los soles truncos, El hombre y sus sueños, La carreta, Un niño azul para esa sombra. ¿Ah? Esa era pues la obra de don René Márquez, otro de los grandes de Puerto Rico. La siguiente es otra dama escritora, ¿no?, muy conocida en Puerto Rico y fue la doctora Concha Meléndez, que nació el 21 de enero en Caguas de 1895 y murió el 26 de junio de 1983. Fue una educadora, poetisa, escritora puertorriqueña. En la Universidad de Puerto Rico obtuvo su certificado de maestra y se dedicó a la enseñanza y siguió sus estudios universitarios más tarde. En la Universidad de Columbia de Nueva York obtuvo su maestría en 1926. Regresó a Puerto Rico y se hizo profesora de la Universidad de Puerto Rico. Más tarde viajó a México, donde trabajó en la Universidad Nacional de México. En el 1932, doña Concha Meléndez se convirtió en la primera mujer en la historia de México que obtuvo un doctorado en filosofía y letras. Cuando regresa a Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico le otorgó el título de profesora emérita en literatura hispanoamericana. Fue nombrada directora del Departamento de la Facultad de Estudios Hispánicos y Humanidades en la Universidad de Puerto Rico. Algunas de las obras de doña Concha Meléndez, ¿verdad? Amado Nervo, la novela indianista en Hispanoamérica, La inquietud sosegada, José de Diego en mi memoria, Asomante, Hostos y la naturaleza en América. Así que ahí tienen pues la obra, alguna de la obra literaria de doña Concha Meléndez, una mujer, ¿verdad?, que dejó cátedra, como dicen. Bueno, fue la primera mujer en obtener un doctorado en filosofía y letras en México. Otro de nuestros grandes escritores fue el doctor Antonio S. Pedreira. Nació el 13 de junio de 1989 en San Juan y muere el 23 de octubre de 1939. Escritor y educador puertorriqueño. Su ensayo Insularismo de 1934 se considera una de las obras de análisis nacional más importantes del siglo XX. En el 1918 ingresó a la Universidad de Puerto Rico y obtuvo un grado de escuela normal y en el 1920 el de bachillerato en 1932. Obtuvo su maestría en la Universidad de Columbia, Nueva York, en el 1926
y más tarde continuó su doctorado en la misma universidad, pero se fue a España y terminó en 1132 su doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid. O sea, lo empezó en la Universidad de Colombia, pero dejó y se fue a España donde lo terminó. Fue el primer director de estudios hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. El periodismo fue una de sus pasiones. Para él, el periódico era el vehículo principal para la expresión de la cultura puertorriqueña. La obra de Pedreira está permeada por la preocupación con el alma colectiva del pueblo puertorriqueño y sus libros. En Insularismo, obra básica en el planteamiento de los problemas culturales de Puerto Rico. En esa obra de Insularismo refuta las palabras de Josendo Matienzo Cintrón y Mariano Abril, negando el primero en 1903 y el segundo en el 1929, de la existencia del alma puertorriqueña. Obra de don Antonio S. Pedreira. De los nombres de Puerto Rico: Hostos, Ciudadano de América, Insularismo, La actualidad del jíbaro, Un hombre de pueblo, El periodismo en Puerto Rico. Así que esa es más bien la obra de este gran escritor puertorriqueño. Pero muchos han sido grandes escritores puertorriqueños, ¿verdad? Durante el siglo XX y hoy actualmente, que están en vida, ¿verdad? Como Edgardo Rodríguez Juliá, está Luis Rafael Sánchez, otro gran escritor puertorriqueño, está la señora Mayra Santos Febles, el señor Pedro Juan Soto, Manuel Seno Gandía, Eduardo Lalo, y yo me voy a incluir ahí también como escritor, aunque no de la categoría de estos caballeros y estas damas, ¿verdad? Con su reconocimiento, pero pues, yo me considero también escritor de este país. Ya tengo 12 libros escritos, entre ellos 8 novelas de ficción y 4 libros de otra índole, y poemas y canciones. Así que mi gente, esa es la información que le traje hoy día sobre estos grandes escritores y escritoras de mi querido Puerto Rico. Espero que vayan al canal, lo vean, se suscriban y le den like. Así que se despide como siempre su amigo Emilio Rivera Pérez, deseándole un hermoso día, y que el Señor los bendiga, y los quiero mucho.